Hola, queridas y queridos filósofos de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de Friedrich Nietzsche, el hombre que básicamente dijo: olvídense de las reglas, inventemos las nuestras. Un genio, un provocador y tal vez el tipo más intenso que jamás podrías invitar a una cena. Si no lo conoces, te adelanto algo. Nietzsche es ese personaje que entra en escena con una frase como «Dios ha muerto» y luego se queda a mirar cómo lidias con la incomodidad. Dramático, ¿no? Pero antes de entrar en sus ideas, que son muchas y un poquito densas, hablemos del hombre detrás del bigote épico. Porque sí, Nietzsche tenía un bigote digno de mención. Era tan grande que podrías esconder ahí un secreto o dos. Y aquí, entre nosotras, si el bigote fuera una categoría en apps de citas, Friedrich sería un 10-10. Claro, eso hasta que lees su biografía y te das cuenta de que tenía el talento de enamorarse de mujeres que nunca le correspondían. Lu, Andrea, Salomé, estoy hablando de ti. ¿Quién iba a pensar que el hombre que escribió sobre el superhombre tenía un lado tan vulnerable? A ver, imagínatelo en Tinder. Su perfil diría algo como filósofo, amante de las montañas y de largas caminatas existenciales. Mis aficiones incluyen cuestionar la moral tradicional, redefinir valores y pensar en el abismo, y que me mire de vuelta. Swipe right si estás lista para trascender los límites de la humanidad. Suena intrigante, ¿verdad? Pero aceptémoslo. A la tercera cita, probablemente te estarías preguntando si podrías manejar tanta intensidad. Nietzsche era el tipo de persona que podría transformar una conversación trivial en una disertación filosófica. Tú le preguntas: ¿quieres otra copa de vino? Y él responde: ¿qué sentido tiene el placer efímero si estamos condenados a repetir cada decisión por la eternidad? ¿Perdón, qué? Pero eso es justo lo fascinante de Friedrich. No había espacio para lo superficial. Todo era una oportunidad para profundizar. Y si lo piensas, en un mundo donde muchas conversaciones son sobre la última serie de moda o el clima, tal vez necesitamos un poco más de Nietzsche en nuestras vidas. Sin embargo, no todo era glamour intelectual. Friedrich era un hombre solitario, un lobo estepario antes de que esa idea se pusiera de moda. Amaba caminar por las montañas suizas, donde encontraba inspiración en la naturaleza y probablemente huía de las expectativas sociales. Y aquí está lo irónico. Aunque escribió sobre ser un superhombre, no se llevaba muy bien con las personas. Era como ese amigo brillante pero complicado que siempre está en su proceso y que, aunque lo adoras, necesitas espaciar las reuniones porque te deja emocionalmente agotada. Hablemos del abismo. Sí, ese concepto tan nietzscheano que probablemente mencionó en una primera cita solo para ver si te asustabas. La frase completa es algo así como: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Poético, inquietante y un poco escalofriante si te pones a pensarlo. ¿Pero qué significa realmente? Tranquilas, no es que Nietzsche estuviera obsesionado con agujeros oscuros y aterradores. Bueno, no literalmente. El abismo, en términos modernos, podría ser ese momento incómodo cuando empiezas a cuestionarte absolutamente todo, como cuando estás en una madrugada existencial después de stalkear a tu ex en Instagram y te preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué hago esto? ¿Vale la pena todo lo que estoy haciendo? Nietzsche diría: felicidades, estás enfrentando tu abismo. Es esa confrontación con tus miedos, tus dudas y todo lo que normalmente tratas de evitar, pensando en cosas más felices, como gatos o recetas de postres. Ahora, un detalle importante: Friedrich no quería que le huyeras al abismo, todo lo contrario.
Él pensaba que enfrentarlo era esencial para crecer como persona. Básicamente, si no tienes el valor de mirarte de frente con todas tus luces y sombras, jamás podrás ser libre. ¿Suena intenso? Sí. ¿Es liberador? También. Imaginemos cómo sería enfrentar el abismo en el mundo moderno. Friedrich estaría allí, en tu sesión de terapia, probablemente sentado en el sillón del terapeuta. Te escucharía hablar sobre tus problemas laborales y luego diría algo como: ¿pero qué es el trabajo sino una invención humana que niega la verdadera libertad del espíritu? Tú, claro, querrías lanzarle tu café, pero al mismo tiempo algo de lo que dice haría clic, porque ese era Nietzsche. Te sacudía, pero siempre dejaba algo que resonaba. Y hablando de resonar, aquí es donde entra su idea del superhombre, Übermensch en alemán, porque todo suena más impactante en alemán. Este no es un superhéroe en mallas, lo siento, Marvel. El superhombre de Nietzsche es alguien que ha enfrentado su abismo, ha destruido las reglas que le impusieron y ha creado sus propios valores. En otras palabras, es alguien que no necesita que la sociedad le diga qué es correcto o deseable, porque ya lo descubrió por sí mismo. ¿Y qué tendría que ver esto contigo? Mucho más de lo que crees. ¿Cuántas veces haces cosas solo porque es lo que se espera? Terminas una carrera que no amas, sigues reglas que ni siquiera entiendes o aguantas situaciones que te pesan solo porque no sabes cómo romper con ellas. Nietzsche diría: sé valiente, destruye lo que no te sirve y construye algo nuevo en su lugar. Claro, fácil de decir cuando vives en el siglo XIX y no tienes que pagar facturas, pero el mensaje sigue siendo poderoso. Al final, enfrentarte al abismo no significa caer en él. Significa usarlo como un espejo para descubrir quién eres realmente. Y si tienes que llorar un poco en el proceso, Friedrich no te juzgaría. Bueno, y tal vez te lanzaría una frase filosófica complicada, pero eso es lo que lo hace tan irresistible, ¿no? Ahora que ya hablamos del abismo, vamos a otro concepto que tiene el sello Nietzsche, el famoso Dios ha muerto. Seguro lo has escuchado por ahí, en memes, canciones o incluso en conversaciones pretenciosas de café. Y sí, puede sonar como una frase algo edgy, casi nihilista, pero déjame contarte que Friedrich no la soltó como un chiste oscuro. Esta idea es todo un manifiesto cultural. Lo que Nietzsche quiso decir con Dios ha muerto no es que un ser todopoderoso haya caído literalmente del cielo. Era más bien un anuncio. Las creencias tradicionales que durante siglos habían dado sentido al mundo ya no funcionaban. En palabras más simples, estaba diciendo: amigos, el viejo sistema de valores ya no nos sirve. Necesitamos algo nuevo. Es como darte cuenta de que llevas años viviendo según las reglas de un manual de relaciones tóxicas. Nietzsche fue el terapeuta que te miró a los ojos y dijo: rompe con eso. Ahora tú decides cómo vivir. Piensa en esto con un ejemplo moderno. Cuando cambias de celular después de años usando el mismo modelo y de repente tienes que aprender un sistema operativo completamente nuevo. No tienes idea de dónde están las cosas, pero tampoco puedes volver atrás. Eso era lo que Nietzsche veía en la sociedad de su época. Habíamos dependido tanto de ciertas creencias que, al perderlas, nos quedamos como si nos hubieran quitado las instrucciones. Y claro, Friedrich, siendo Friedrich, dijo: no se preocupen, ahora escriban sus propias instrucciones. Pero aquí viene el giro interesante. Nietzsche no estaba proponiendo que nos volviéramos unos nihilistas sin rumbo, como quien abandona todo para irse de mochilero sin plan. Todo lo contrario. Él decía que, aunque el Dios de las creencias tradicionales había muerto, eso nos daba la oportunidad de crear algo mucho más auténtico y poderoso,
una vida basada en valores que realmente hicieran sentido para cada uno. En otras palabras, seamos los arquitectos de nuestro propio destino. Bastante ambicioso, ¿no? Ahora, imagina cómo sería llevar esta idea al mundo moderno. Friedrich, por ejemplo, podría estar dando charlas TED súper disruptivas con títulos como "Cómo matar a tu antiguo sistema de creencias y no morir en el intento". Sería ese tipo de speaker que termina con ovación de pie porque, aunque al principio parece intenso, al final te deja reflexionando sobre todo lo que creías saber. Por supuesto, este planteamiento también tiene sus retos, porque, seamos sinceros, es más fácil vivir según un manual preestablecido que tomarte el trabajo de construir uno propio. Pero Nietzsche te diría, la vida no se trata de lo fácil, se trata de lo que te hace crecer. Y si lo piensas, tienes razón. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente viva o vivo? Seguro fue cuando te enfrentaste a algo difícil, algo que te empujó a salir de tu zona de confort. Ese es el punto. Nietzsche no quería que viviéramos cómodos, quería que viviéramos intensamente. Así que la próxima vez que alguien te suelte un "Dios ha muerto" para sonar cool, ya sabes que no es solo una frase para impresionar. Es un desafío, dejar de buscar sentido fuera de ti y empezar a crearlo desde dentro. Porque al final, Friedrich era un romántico, aunque jamás lo admitiría. Ya que estamos en este viaje por las ideas de Nietzsche, es momento de hablar del famoso concepto del superhombre, Übermensch. Y no es el primo filosófico de Superman, aunque si lo piensas bien, hay algo épico en la idea. Es una invitación a ser más que humano, pero no porque tengas superpoderes, sino porque te atreves a romper con todo lo que te limita. Es como si Friedrich te susurrara, tú puedes ser más grande que las expectativas que otros han puesto sobre ti. El superhombre es, en esencia, el resultado de todo ese trabajo interno del que hablamos antes. Mirar al abismo, crear tus propios valores y, lo más importante, atreverte a vivir sin miedo a la imperfección. Friedrich diría que el superhombre es alguien que no solo acepta el caos de la vida, sino que lo abraza y lo transforma en arte. Es un poco como aprender a bailar bajo la lluvia, pero en versión filosófica y con menos clichés de Instagram. Ahora, ¿cómo sería este superhombre en el mundo moderno? Imagina a alguien que no solo tiene claro quién es, sino que vive con una confianza auténtica, sin necesidad de presumir en redes sociales. ¿Lo ubicas? Probablemente no, porque ser un superhombre no es algo común. La mayoría de nosotros estamos todavía intentando descifrar si queremos pizza o ensalada para la cena, pero ese es justo el punto. Friedrich no pensaba que todos llegarían a ser superhombres, sino que la idea era un objetivo hacia el cual deberíamos aspirar. Ponte en contexto. Estás en una situación complicada, como decidir si sigues en un trabajo que odias porque te da estabilidad, o lo dejas para perseguir esa pasión loca que te hace vibrar. Nietzsche te miraría, con su bigote en todo su esplendor, y diría, sé valiente. No esperes que alguien más te dé permiso para vivir la vida que deseas. Es duro, pero también liberador. Por supuesto, el camino al superhombre no es un paseo por el parque. Nietzsche sabía que era complicado romper con las viejas estructuras y enfrentarte a tus propias contradicciones, pero él creía que la recompensa era grande, una vida auténtica, intensa y llena de significado. Es como cuando decides empezar a hacer ejercicio, no solo por verte bien, sino porque quieres sentirte fuerte y dueño de tu cuerpo. Es un compromiso contigo mismo, aunque los resultados no sean inmediatos. Ahora,
Hagamos una pausa para un pequeño reality check. ¿Qué pasaría si Friedrich Nietzsche viviera hoy? ¿Sería él mismo un superhombre? Probablemente no. Aunque tenía ideas brillantes, también era humano, con sus miedos, inseguridades y enfermedades. Pero eso no lo hace menos relevante. De hecho, lo hace más interesante, porque nos recuerda que no se trata de ser perfecto. Se trata de intentarlo, de seguir adelante, incluso cuando todo parece caótico. Así que si algún día te sientes perdido o atrapado en un bucle de rutina, recuerda a Friedrich, no como un gurú inalcanzable, sino como alguien que te está invitando a crear algo único con tu vida. Porque, como diría él, sin caos no se puede dar a luz a una estrella danzante. Y hablando de estrellas danzantes, no podemos dejar de lado algo que Friedrich Nietzsche entendió mejor que muchos: el valor de la soledad. Sí, la soledad. Esa palabra que a veces suena como una condena, pero que Nietzsche convirtió en una especie de ritual sagrado. Friedrich no era el alma de las fiestas, eso está claro. De hecho, probablemente habría sido el tipo que llega, se sirve una copa, hace un comentario existencial y se va antes de que empiece la música. Pero no porque despreciara a las personas, sino porque sentía que el verdadero crecimiento sucedía en la introspección. Nietzsche veía la soledad como un espacio para enfrentarte contigo mismo sin distracciones ni ruidos externos. Es un poco como apagar el wifi del mundo para escuchar tus propios pensamientos. Ahora, antes de que pienses que Friedrich era un ermitaño amargado, déjame recordarte algo. La soledad que él proponía no era un aislamiento eterno, sino un momento para recargarte y entender quién eres realmente. Piénsalo como esas noches en las que decides quedarte en casa con una copa de vino o té, si eres más zen, y un buen libro, en lugar de salir a socializar por compromiso. En esos momentos algo cambia. Empiezas a escucharte, a entenderte y de repente el mundo parece menos caótico. Nietzsche diría que la soledad no solo es importante, sino necesaria para convertirte en tu mejor versión. Porque, seamos sinceros, ¿cómo puedes llegar a ser un superhombre si nunca te das el tiempo de estar contigo mismo? Es como pretender correr una maratón sin entrenar. Necesitas esos momentos de calma, aunque a veces sean incómodos. Por supuesto, en el mundo moderno, esto puede ser complicado. Vivimos en una época en la que la conexión constante parece una obligación. Si Nietzsche viviera hoy, probablemente tendría opiniones muy fuertes sobre los smartphones y las notificaciones interminables. Lo imagino diciendo algo como: ¿cómo esperan alcanzar la grandeza si no pueden pasar 5 minutos sin mirar una pantalla? Y aunque suene un poco exagerado, tal vez tendría razón. Eso sí, no confundas la soledad que Nietzsche proponía con la idea de estar solos para siempre. Él no quería que nos alejáramos de las personas para siempre, sino que aprendiéramos a estar bien con nosotros mismos primero. Porque al final, ¿cómo puedes compartir algo valioso con los demás si no sabes lo que tienes dentro? Imagina que Friedrich se enfrenta al mundo de hoy, lleno de citas rápidas y relaciones efímeras. Estoy segura de que no tendría paciencia para el ghosting ni para las charlas superficiales. Él buscaría conexiones profundas, esas que nacen cuando dos personas realmente se muestran como son. Y tal vez, solo tal vez, Friedrich habría encontrado el amor verdadero, o al menos alguien con quien discutir sobre el eterno retorno en un café con vista a las montañas. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de estar siempre ocupado, de llenar cada momento con algo, personas, planes, distracciones, recuerda a Nietzsche: hazte un espacio para ti, aunque sea incómodo al principio, porque
Como él diría, quien no puede estar solo nunca podrá ser libre. Hablando de la libertad que Nietzsche defendía, es imposible no conectar esto con su idea de la voluntad de poder. Y no estamos hablando de dominar el mundo al estilo de un villano de película. Para Nietzsche, la voluntad de poder es esa fuerza vital que todos llevamos dentro, esa chispa que nos empuja a crecer, a crear, a superar obstáculos y a convertirnos en algo más grande. Es como ese momento en el que decides que sí, vas a inscribirte en ese curso, iniciar ese proyecto o incluso atreverte a enviar un mensaje de texto que te da pánico. La voluntad de poder es pura energía transformadora. Friedrich creía que no vivimos simplemente para sobrevivir, sino para superar, reinventar y empujar los límites. Es esa sensación de mariposas en el estómago cuando estás a punto de hacer algo importante, algo que te saca de tu zona de confort. Y seamos sinceros, no es en esos momentos cuando nos sentimos más vivos. Ahora imagina esta teoría aplicada al día a día. Estás en una reunión de trabajo, alguien propone una idea que sabes que no va a funcionar, pero te quedas callado por miedo al conflicto. Ahí es donde entra Nietzsche y te grita con su bigote épico ondeando en el viento filosófico. Habla, defiende tus ideas. La vida no es para los que se conforman, sino para los que se atreven. La voluntad de poder también tiene que ver con cómo enfrentamos las adversidades. Para Nietzsche, los momentos difíciles no son enemigos a evitar, sino oportunidades para fortalecernos. Es como cuando vas al gimnasio y tus músculos se sienten al borde del colapso, pero sabes que ese esfuerzo es lo que te hará más fuerte. Para Friedrich, la vida funciona igual. Cada desafío, cada caída, cada error es una forma de crecer y acercarte a lo que realmente puedes ser. Pero claro, no todo es sencillo con Nietzsche. Su filosofía no es para los que buscan respuestas fáciles o caminos sin curvas. La voluntad de poder no significa que siempre vas a ganar o que el éxito está garantizado. Más bien, se trata de encontrar satisfacción en el intento, en el proceso de luchar por lo que quieres, incluso si el resultado es incierto. Es un recordatorio de que el verdadero poder no está en lo que logras, sino en el coraje que tienes para intentarlo. ¿Y cómo vería Nietzsche nuestro mundo moderno lleno de motivadores de bolsillo y frases cliché tipo «tú puedes con todo»? Probablemente levantaría una ceja de esas dramáticas que van con su bigote y diría: no se trata de creer que puedes con todo, sino de aceptar que vas a intentarlo con todo lo que tienes, incluso si fallas. La voluntad de poder también tiene un lado creativo. Es la fuerza que nos lleva a pintar, escribir, diseñar, construir algo que no existía antes. Para Nietzsche, crear es uno de los actos más nobles del ser humano, porque es una manera de desafiar el vacío y darle sentido a nuestra existencia. Piensa en eso la próxima vez que dudes en empezar algo nuevo. Si Friedrich estuviera a tu lado, te diría: hazlo, aunque sea imperfecto. Es mejor crear algo torpe pero tuyo, que no hacer nada por miedo a fallar. Así que si sientes que estás atrapado, que no avanzas o que el mundo parece un poco gris, tal vez sea momento de despertar esa voluntad de poder que llevas dentro. Atrévete a tomar riesgos, a equivocarte, a empezar de nuevo si es necesario. Porque, como Nietzsche nos recuerda, la vida es una obra de arte y tú eres el artista. Usa tus colores, incluso si haces un poco de desastre en el lienzo. Para terminar, no podemos dejar de hablar de uno de los conceptos más icónicos y desafiantes de Nietzsche, el superhombre o Übermensch, si quieres sonar sofisticado en una conversación. Ahora,
antes de que empieces a imaginar a alguien con capa y superpoderes, déjame aclararte que este término no tiene nada que ver con héroes de cómic. El superhombre de Nietzsche es alguien que ha trascendido los valores impuestos por la sociedad, que ha dejado atrás las normas morales tradicionales para crear sus propias reglas, su propia vida y su propio significado. En pocas palabras, el superhombre no se conforma. Es alguien que mira al caos de la vida y dice: está bien, lo acepto, y voy a construir algo increíble con él. Es la persona que, en lugar de quejarse de las cartas que le ha dado la vida, aprende a jugarlas como un maestro. Y aunque suene idealista, Nietzsche no pensaba que cualquiera pudiera ser un superhombre. Es un camino difícil, lleno de dudas y retos, pero también es un recordatorio de que todos podemos aspirar a algo más grande. Ahora, imagina este concepto en el mundo moderno. El superhombre sería esa persona que deja un trabajo que no lo llena para empezar su propio proyecto, aunque no tenga garantías de éxito. Sería alguien que decide ser fiel a sí mismo en lugar de seguir lo que los demás esperan. Alguien que no necesita validación externa porque sabe que el verdadero valor está en lo que construye por sí mismo. ¿No es eso algo a lo que todos deberíamos aspirar? Y antes de que me acuses de vender una idea demasiado romántica, déjame recordarte que Nietzsche nunca dijo que ser un superhombre fuera fácil. De hecho, probablemente sea una de las cosas más difíciles que puedes intentar. Pero aquí está el truco. No se trata de llegar a una meta específica, sino de caminar hacia ella. Cada pequeño paso, cada decisión valiente, cada momento en el que eliges ser tú mismo en lugar de seguir a la multitud, te acerca a esa versión más fuerte, más libre y más auténtica de ti mismo. Al final, Friedrich Nietzsche nos dejó un mensaje que sigue siendo relevante, incluso en un mundo lleno de distracciones y superficialidades. Nos recordó que la vida es caos, sí, pero también es potencial, que cada uno de nosotros tiene el poder de crear algo único, algo que trascienda las expectativas y los límites. Y aunque no todos llegaremos a ser ese superhombre o supermujer, lo importante es intentarlo. Porque, como Friedrich diría, no importa cuánto caigas, lo esencial es levantarte cada vez con más fuerza. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, que te sientas perdido o que el mundo parezca demasiado complicado, piensa en Nietzsche. Piensa en el caos como un lienzo en blanco, en el eterno retorno como un recordatorio para vivir al máximo, y en el superhombre como esa chispa de grandeza que llevas dentro, esperando a ser despertada. Y claro, no te olvides del bigote, porque si algo nos enseñó Nietzsche es que hasta el detalle más peculiar puede convertirse en un símbolo inolvidable.